Nos tenían rodeados. 12 naves suspendidas como buitres de acero sobre la estratosfera de la Tierra. Cascos negros y lisos. Sin motores visibles. Solo vigilantes silenciosos que ocultaban las estrellas. Todos los sistemas de alerta de la Tierra se habían disparado a la vez. El pánico no se transmitió. La gente ni siquiera lo sabía todavía. Pero nosotros sí. Los hombres en este búnker enterrado a 20 metros bajo el suelo de Colorado. Nosotros lo sabíamos. Llevaba 3 días seguidos despierto cuando finalmente enviaron a uno de ellos. No hablaban, no con la boca. Tampoco se movían como nosotros. Extremidades largas y angulosas, rostros que parecían a medio formar, como una escultura que alguien abandonó a la mitad. Su líder, al que llamaban Centra, flotó dentro de nuestra cámara de contención como una voluta de humo vistiendo huesos. Nos dijeron que era un telépata, que no necesitaba armas para quebrarnos, que podía ver a través de nosotros, entendernos, arrancar cada archivo clasificado, cada código de lanzamiento, cada debilidad con un pensamiento. Los altos mandos me eligieron a mí. No porque fuera el más listo, no porque tuviera secretos. Demonios, ni siquiera tenía autorización para la mitad de las cosas en esa sala. Sino porque había sido diferente, roto si le preguntabas a las personas adecuadas, dado de baja con deshonor una vez, arrastrado de vuelta cuando empezaron a darse cuenta de que lo normal ya no sería suficiente. Había sobrevivido a 4 guerras, perdido a un hermano por fuego amigo, dejado a una hija en una cama de hospital demasiado pobre para pagar su tratamiento. Había visto cosas, hecho cosas que dejaban cicatrices más profundas que la piel, y ya nada me importaba. Así que me ataron a una silla, me rodearon de electrodos y me dijeron: no pienses en nada clasificado. Solo mantén la calma. Como si pudiera hacer eso con una aberración de 2 metros atravesando la pared como un fantasma. No habló. No preguntó. Simplemente se adentró. Sentí como si alguien me abriera el cráneo con silencio. No dolor, no exactamente. Solo un vacío, como una aspiradora succionando recuerdo tras recuerdo hacia su agujero negro. Se movió rápido, saltando a través de mi pasado como capítulos de un libro que no podía esperar a terminar. El día que sostuve la mano de mi hermano mientras se desangraba. La mañana que descubrí que mi niña murió sola. La mirada en los ojos de mi madre cuando se dio cuenta de que no volvería a casa siendo el mismo. Y entonces se detuvo. La criatura retrocedió, físicamente, se echó hacia atrás como si hubiera tocado fuego. Emitió un sonido casi como una máquina ahogándose y tropezó contra la pared de cristal. Sus extremidades se retorcieron, convulsionando como una araña en sus estertores. Sus ojos negros sin párpados se clavaron en los míos. Y vi algo salvaje en ellos. Miedo, no confusión, no piedad. Puro terror primordial que sacudía el alma. Se desplomó en el suelo, temblando, con la boca abierta en un grito silencioso. Los técnicos de fuera entraron en pánico. Las alarmas sonaron. Yo solo me quedé allí, esposado, parpadeando lentamente ante el ser que decían que nunca había conocido el dolor, nunca el trauma, nunca la humanidad. Se apresuraron a recuperarlo. Pero ya era demasiado tarde. Su mente se había ido, borrada por completo. Actividad cerebral por las nubes un segundo, luego un silencio sepulcral, como si hubiera sido borrada desde dentro. El general bajó 1 hora después. No habló de inmediato, solo miró a través del cristal al telépata muerto. No hiciste nada, dijo finalmente, su voz baja. No te resististe. Ni siquiera pensaste en nada clasificado. Encontré su mirada. No tuve que hacerlo. Asintió una vez, casi como con respeto, pero era tenso, incómodo. Luego se inclinó. ¿Qué demonios vio ahí dentro? Miré el cuerpo en el suelo. A nosotros. El cuerpo yació inmóvil durante 2 días. Al principio no lo movieron. Nadie se atrevió. Era como un objeto maldito, intocable, radioactivo. El cuerpo del alienígena comenzó a descomponerse más rápido que cualquier cosa que hubiéramos visto. La piel, que parecía ónix pulido cuando llegó, empezó a agrietarse y enroscarse, volviéndose gris, quebradiza, desmoronándose como cenizas viejas.
Incluso el aire cambió. La habitación se volvió más fría, más pesada. Como si el duelo se hubiera asentado en las paredes. Llamaron a todos los expertos, biólogos, lingüistas, xenopsicólogos, incluso a un sacerdote. Ninguno tenía respuestas. Los observé a través del cristal mientras estaba sentado en la misma maldita silla, todavía esposado, todavía tratado como una bomba que aún no había estallado. Nadie quería ser el primero en decirlo, pero todos lo sentían. Esa cosa no murió por exposición. Murió por lo que vio. El general volvió al tercer día. No estaba solo esta vez. Trajo a alguien más frío. Un hombre con un traje gris, delgado como un bisturí. Ojos como cristal empañado. Sin placa, sin nombre. El tipo de hombre que te hacía desear olvidar que alguna vez exististe. No perdió el tiempo. ¿Nombre? Dijo, entrando en la habitación. Ya lo sabes, dije. No se inmutó. Queremos ir más a fondo. Reí una vez. Seco. ¿A fondo en qué? No hay nada clasificado en mi cabeza. Ustedes ya me desnudaron. Se inclinó hacia adelante, la luz captando el brillo del sudor en su cuello. No queremos datos. Queremos saber qué lo hizo gritar. Tú fuiste la variable. Sí, dije, mirándolo directamente a los ojos. Quizás la verdad es más fea de lo que estás preparado para ver. Me miró fijamente demasiado tiempo. Luego sacó una pequeña tableta de su abrigo, la tocó una vez y la deslizó sobre la mesa. Aquí está lo que recuperamos de su residuo neural. Estaba grabando lo que experimentó en tu mente. Un sistema de respaldo, mecanismo de seguridad, reproducción parcial solamente, pero suficiente. No la alcancé. No lo necesitaba. La imagen en la pantalla comenzó a reproducirse sola. Al principio, no reconocí lo que estaba viendo. Solo destellos. Un niño gritando detrás de una ventana rota. Sacos de arena, humo, sangre en el aire, espesa como pintura. Entonces me di cuenta. Faluya. El callejón donde encontré a un niño con explosivos atados, no mayor que mi hija. Lloraba, preguntaba por su mamá. Nos dijeron que nunca dudáramos. No lo hice. Apreté el gatillo antes de que pudiera siquiera parpadear. Ese fue el primer recuerdo. Había más. Mi hermano tosiendo sangre en mi regazo. La expresión en su rostro, no de dolor, de decepción. Nunca me perdonó por alistarme. Pensó que estaba huyendo de algo. Tal vez lo estaba. Otra escena. Una mujer, mi exesposa, llorando en el suelo. Ni siquiera estaba gritando, solo frío, como si el hielo hubiera reemplazado mi corazón ese año. La vi romperse. La dejé. Vi todo a través de la perspectiva del alienígena. No como un hombre, sino como una mente tan extraña que la emoción misma era como veneno. Eso fue lo que no pudo soportar. No la sangre, no la guerra, ni siquiera la culpa. Era el sentimiento. Eran una especie antigua. Alguien dijo que habían evolucionado más allá de la violencia, del dolor, de la ira. Construyeron una civilización sobre la lógica, sobre el pensamiento puro. No sabían lo que era sufrir y seguir viviendo de todos modos. No entendían la vergüenza, el arrepentimiento, la soledad. Así que cuando tocó una mente humana y encontró un universo de heridas, la cosa hizo cortocircuito. Porque no somos criaturas racionales, sobrevivimos a pesar de nosotros mismos. El hombre de gris pausó el video. Necesitamos saber si esto fue exclusivo de ti o si todos los humanos portan esta enfermedad. Levanté una ceja. ¿Enfermedad? Él inclinó la cabeza. Creemos que lo que hace a los humanos resilients es también lo que los hace peligrosos. La capacidad de experimentar traumas sin colapsar, de cometer actos de horror y seguir adelante. Tu mente contiene siglos de agonía heredada, violencia, traición, pérdida. Se inclinó de nuevo. Y lo llevas con orgullo. No respondí. ¿Qué se suponía que debía decir? Lo siento por no estar muertos por dentro como tu gente. Se levantó y caminó hacia la puerta. Estamos haciendo simulaciones ahora, probando otros sujetos. Los hemos invitado de nuevo. Los alienígenas quieren que una delegación suba a bordo. Todavía quieren paz, pero ahora tienen miedo.
Se detuvo en la puerta, giró la cabeza ligeramente. Te llamaron un arma mental. Creen que te hemos diseñado. No pude evitarlo. Reí de nuevo. ¿Crees que soy un arma? Solo soy un hombre. Sonrió. El tipo de sonrisa que no llegaba a sus ojos. Exactamente. Me sacaron de la celda más tarde esa noche. Dijeron que necesitaban mi ayuda. Dijeron que sería compensado. Como si el dinero arreglara algo ya. No confiaba en ellos. Sabía que ellos tampoco confiaban en mí. Pero ahora tenían miedo. No solo de los alienígenas, de nosotros, de lo que podríamos ser capaces si el resto del universo descubriera lo que realmente éramos. Así que me enviaron a una de las naves. Sin armadura, sin armas, solo un mono, un implante traductor y una mirada vacía. La nave no parecía una nave por dentro. Se sentía como estar dentro de un organismo vivo. Las paredes pulsaban suavemente. El aire era cálido, demasiado cálido. Y el silencio no era pacífico. Era hueco. Los seres no me miraron cuando entré. Mantuvieron su distancia, se movían como monjes, con la cabeza inclinada, como si estuvieran en presencia de algo profano. El nuevo telépata se adelantó, más pequeño que el último, más lento, más sabio, quizás. No habló en mi mente como el primero. En su lugar, proyectó una pregunta en el traductor. ¿Por qué no te quiebras? Lo miré fijamente durante un largo tiempo. Luego respondí. Porque estamos construidos sobre pedazos rotos. Eso es lo que no entienden. Di un paso adelante. Miran el dolor como si fuera un defecto. Algo que hay que arreglar. Nosotros vivimos con él. Lo usamos. Nos convertimos en él. Me incliné más cerca. Ustedes intentaron borrar el sufrimiento de su especie. Nosotros lo convertimos en nuestro combustible. El cuerpo del ser se tensó. Luego vino otra pregunta. ¿Es por esto que sobreviven? ¿Por qué su especie prospera en la guerra, en la ruina? Asentí lentamente. Sufrimos y recordamos. Y cuando recordamos, desarrollamos dientes. Hubo una larga pausa. Luego la criatura se inclinó, no por respeto, por miedo. Y en ese momento, me di cuenta de algo aterrador. Ya no se preparaban para conquistarnos. Se preparaban para contenernos. Cuando volví a la Tierra, todo había cambiado. La ONU estaba en modo pánico. Estados Unidos se había vuelto hermético. El reclutamiento militar se disparaba. No por patriotismo, por miedo. Porque ahora sabían que los alienígenas nos tenían miedo. Y no hay nada más peligroso que ser temido por algo más viejo, más inteligente y mejor armado. Empezaron a correr rumores. La mente de la humanidad es su mayor arma. La gente comenzó a hablar de militarizar el trauma, soldados con TEPT convertidos en armas psíquicas, la empatía como forma de guerra, los recuerdos convertidos en minas. Intentaron mantenerlo clasificado. No funcionó porque no era el único. Encontraron a otros, supervivientes, hombres rotos, mujeres que habían vivido un infierno y salieron escupiendo fuego. Refugiados, convictos, exasesinos, gente que sentía demasiado y no moría por ello. No éramos héroes. Éramos cicatrices. Y las cicatrices no desaparecen. Han pasado 6 meses desde que el primero murió en mi cabeza. Me han metido en habitaciones de las que no puedo hablar. Me han sometido a pruebas que me dejaron sangrando por la nariz. Los sueños son peores ahora, como si alguien hubiera dejado la puerta abierta y las cosas se estuvieran arrastrando dentro. Pero he aprendido una cosa. Nunca estuvimos destinados a encajar en la galaxia. Estábamos destinados a cambiarla. Porque mientras el universo evolucionó para ser limpio, ordenado, perfecto, nosotros sobrevivimos convirtiéndonos en monstruos que lloran. Y no hay nada más peligroso que un monstruo que siente. 2 semanas después de bajar de esa nave, el cielo sangró. Comenzó sobre el Pacífico. Una luz tan brillante que convirtió las nubes en cristal y los océanos en espejos. Al principio, la gente pensó que era solo otra nave alienígena llegando. Ya estábamos acostumbrados a eso. Las naves iban y venían como diplomáticos, fingiendo que no se inmutaban al vernos. Pero esta no se quedó suspendida. Ardió.
La ola de calor golpeó Hawái primero. Sin previo aviso, solo un cambio repentino. Pájaros cayendo en pleno vuelo. Peces hirviendo en los arrecifes. Redes eléctricas enteras friéndose como huevos sobre asfalto negro. Luego vino el temblor. Un pulso en el cielo, silencioso para los oídos, pero sentido en los huesos. Los sismólogos no pudieron explicarlo. Los psicólogos lo sintieron antes que nadie. Era duelo. Duelo militarizado. Un mensaje. La misma raza alienígena que una vez se nos acercó con curiosidad ahora tenía miedo. Pero el miedo engendra la anticipación. Así que usaron lo único que les quedaba: tecnología de supresión emocional, una bomba psíquica. Intentaron apagarnos desde adentro hacia afuera. Lo llamamos el evento en blanco. Durante 12 minutos, personas en 3 continentes colapsaron. No muertas, solo vacías. Como si alguien hubiera metido la mano y arrancado los cables de sus almas. Sin dolor, sin pánico, solo entumecimiento. Un tipo de silencio lento y goteante que vaciaba el aire. Yo no fui afectado. Tampoco los otros como yo. Hombres y mujeres lo suficientemente rotos como para ser inmunes. Nos llamaron los fracturados. Al día siguiente, me llevaron a un sitio negro enterrado bajo los montes Apalaches, una instalación que no existía en papel, rodeada de concreto, plomo y desesperación. El hombre del traje gris estaba allí de nuevo. Su nombre seguía siendo un misterio, pero su voz tenía peso ahora, más pesada que una bomba nuclear. Esto fue una advertencia, dijo, deslizando un archivo hacia mí. Creen que pueden borrarnos antes de que descubramos cómo convertir el dolor en poder. No abrí el archivo. No lo necesitaba. Ya podía oír los gritos en los pasillos. No en voz alta. Ecos psíquicos. Docenas, quizás cientos de personas siendo probadas, llevadas a sus límites. Quieren combatir la emoción con emoción, dije secamente. Asintió. Ya no son soldados. Son portadores. Levanté una ceja. ¿De qué? Él sonrió. Sufrimiento contagioso. Construyeron el programa a nuestro alrededor. Gente como yo. Veteranos con traumas superpuestos como sedimentos. Supervivientes de abuso. Adictos saliendo a garras del infierno. Convictos que lo habían perdido todo menos el impulso de respirar. Lo llamaron Proyecto Ballena. Al principio, las pruebas eran simples. Siéntate frente a un empático alienígena y deja que toque tus recuerdos. Mide la reacción. Pero con el tiempo, escaló. Nos pusieron en cámaras de simulación, nos mostraron nuestros peores días una y otra vez hasta que pudimos proyectar el dolor sin decir una palabra. Algunos de nosotros morimos. Algunos no despertaron en absoluto. Pero los que lo logramos, aprendimos a sangrar a voluntad. Aprendimos a transmitir agonía como una maldita señal de radio. Recuerdo la primera prueba fuera de la instalación. Un telépata alienígena capturado, no de la misma especie que el que murió en mi cabeza. Este parecía casi delicado. Piel de porcelana, extremidades altas y frágiles, sin boca, sin orejas, solo una corona translúcida que pulsaba con luz. Lo sentaron frente a mí, sin cadenas, confiados, hasta que abrí la caja. No una caja real, una mental. El compartimento que había aprendido a construir alrededor de mis peores recuerdos. La había llenado a lo largo de los años. La niña en la cama del hospital. La mirada en los ojos de mi padre después de mi arresto. La noche que le metí una bala en la cabeza a un hombre al que una vez llamé hermano. La abrí y lo dejé salir. El telépata gritó. Sin sonido, solo luces que brotaban de su cuerpo como si se estuviera rompiendo desde dentro. Colapsó en convulsiones. El equipo médico entró corriendo. Nunca más despertó. Me quedé allí temblando, los puños apretados, la garganta irritada por nada. Porque no fue solo dolor lo que le di. Fue dolor con significado. Dolor con dientes. El proyecto Ballena creció rápido. Los altos mandos dejaron de escondernos. Comenzaron a entrenarnos como unidades de élite. A cada uno de nosotros se nos asignó un manejador, alguien inmune o resistente a la retroalimentación emocional. Nos dieron nombres en clave, implantes militares,
Inyecciones para adormecer nuestros nervios físicos para que pudiéramos enfocar toda nuestra energía hacia adentro. No me importaba cómo me llamaran. Simplemente me llamaron abismo. Porque ya no llevaba el dolor como una herida. Lo llevaba como una maldita trinchera y no era el peor. Había una mujer, Lena, nombre en clave cenizas, es bombera, perdió a todo su equipo en un derrumbe. Su esposo nunca la perdonó. Se bebió hasta la muerte. Podía hacer que una habitación entera se enfriara solo con pensar en el grito que no escuchó a tiempo. Había un hombre al que llamaban Aullido, un superviviente de prisión. Pasó 15 años adentro por un asesinato que no cometió. Su ira no era ruidosa. Era lenta, empapada de impotencia. Su aura hacía vomitar incluso a los humanos. Éramos armas ahora, y alguien finalmente había quitado el seguro. La siguiente vez que los alienígenas volvieron, no fue para negociar. Fue para terminar el trabajo. 12 naves de nuevo. Solo que estas no eran vigilantes silenciosas. Vinieron armadas. Matrices de energía brillando como soles. Armas de conversión de biomateria apuntadas directamente a cada ciudad importante. Nos dieron un mensaje. Rendición o la Tierra se convertirá en cenizas. La ONU se rindió al instante, pero los sitios negros no. Nos desplegaron de 3 en 3. Fui con cenizas y Aullido. Nos dejaron en un transbordador tan elegante que ni siquiera vibró al reingresar. Sin armas, sin sistemas de defensa, solo nuestras mentes y lo que llevábamos dentro. Cuando abordamos la nave de comando alienígena, ni siquiera intentaron detenernos porque no entendían cómo funcionaba esto. Pensaban que la guerra todavía se trataba de tecnología. Pero no estábamos aquí para luchar. Estábamos aquí para infectar. Cenizas caminó primero, cada paso arrastrando un recuerdo del fuego. No podía escapar. Los pasillos se oscurecieron detrás de ella. Las luces parpadearon. El aire se enfrió. Aullido la siguió. Silencioso, con las manos en los bolsillos. Los guardias apostados en las puertas de la cámara comenzaron a temblar. Uno cayó de rodillas, tosiendo sangre. Y yo. Entré en el núcleo mental central y abrí la maldita bóveda. Les dejé ver. Les dejé sentir el día que vi a mi hija morir con tubos en la boca y sin nada que vender para salvarla. Les dejé escuchar el último mensaje de voz que mi hermano me dejó justo antes de entrar en un tiroteo que no era su lucha. Les dejé saber lo que significaba ser humano, llevar tanto sufrimiento y aún tener la audacia de respirar. El núcleo mental se rompió. La nave no explotó. Simplemente se detuvo. Todas las luces se apagaron. Todos los sistemas murieron. No tuvimos que disparar un solo tiro. Porque para lo único que nunca se entrenaron fue para soportar el dolor. Cuando volvimos, no éramos héroes. Éramos problemas. Verás, una vez que le enseñas a un hombre a militarizar su duelo, es difícil decirle que deje de usarlo. Los gobiernos intentaron cerrarnos, enterraron el programa, mataron a algunos de nosotros accidentalmente, pero era demasiado tarde. El proyecto Ballena se había filtrado, y ahora la gente rota en todas partes estaba despertando a la verdad. El dolor no es una debilidad. Es munición. Y la galaxia estaba a punto de aprender cuán armada estaba realmente la humanidad. No hubo una declaración oficial de guerra, ni líneas de batalla, ni himnos, solo silencio. Después de que apagamos la nave de comando alienígena sin disparar una sola bala, las otras 11 naves desaparecieron. Dejaron la órbita de la Tierra en menos de 2 minutos como perros asustados azotados por primera vez. El mundo abajo celebró. Los fuegos artificiales iluminaron cielos que apenas días antes habían temblado con la extinción. Pero nosotros no celebrábamos porque sabíamos que el silencio no era paz. Era cálculo. La galaxia no se estaba retirando. Se estaba recalibrando. Planeando cómo contener a una especie que convertía el trauma en un arma. Y nosotros, los fracturados, los que habíamos caminado por el infierno y regresado transmitiendo sus gritos, estábamos ahora en todos los radares del universo. Ya no nos veían como una casualidad. Nos veían como un virus. El hombre del traje gris estaba esperando cuando regresé. No sonreía. Tampoco tenía miedo. Era algo peor. Resignado.
Han activado el protocolo de barrera, dijo, caminando a mi lado en el hangar subterráneo. Encendí un cigarrillo. ¿Qué demonios es eso? Me entregó un archivo que no leí. Nunca lo hacía. La única verdad que importaba en estos días estaba escrita en cicatrices, no en papel. Una coalición de especies galácticas, dijo, formada después de las guerras del colapso hace 3.000 ciclos. Si una civilización es considerada existencialmente inestable, activan la barrera, una especie de exterminio suave. Exhalé lentamente. ¿Suave? Asintió. Aíslan el planeta, lo cortan del comercio, la tecnología y la navegación espaciotemporal. Cualquier nave que intente salir activa un campo de desestabilización planetaria. Encierran todo el planeta en una jaula, murmuré. Asintió de nuevo. Y luego esperan a que se devore a sí mismo. La primera prueba llegó 6 horas después. Una nave de carga registrada bajo una facción mercante alienígena amiga debía entregar filtros atmosféricos en Sao Paulo. Nunca llegó. Lo último que la estación orbital captó fue un único pulso de energía y una nube negra donde había estado la nave. Luego vinieron las interferencias. Los satélites perdieron contacto con las colonias en Marte, la Luna y Europa. Toda señal saliente era devuelta con un mensaje grabado en el código. Contención de riesgo biopsíquico en progreso. No estábamos en guerra. Estábamos en cuarentena. El pánico llegó en oleadas. Primero los gobiernos luchando por explicar por qué la financiación internacional se estaba desvaneciendo. Por qué los activos extraterrestres fueron repentinamente cortados. Luego las corporaciones, despiadadas en la paz, histéricas en la crisis. Colapsaron como papel mojado, arrastrando las economías con ellas. Pero los más afectados fueron los civiles. Porque una vez que la gente se dio cuenta de que estaban atrapados en un planeta que el resto de la galaxia había etiquetado como demasiado emocionalmente peligroso para existir, algo se rompió. Disturbios, saqueos, tasas de suicidio disparándose, y peor, otros comenzaron a imitarnos. La gente rota comenzó a reunirse, no para luchar, sino para transmitir. Se llamaban a sí mismos células de eco, gente fracturada renegada que había sido parte del proyecto Ballena o imitaba su técnica central. No estaban entrenados por el gobierno, pero su dolor era real. Más caótico, desenfocado, pero igual de peligroso. Secuestraban torres de señales y bombeaban duelo puro a los cielos como radiación. Algunos se envolvían en cables y gritaban su trauma infantil a las antenas orbitales. Otros convertían los recuerdos en armas que podían freír las mentes de cualquiera cercano, humano o no. Y la cosa era que funcionaba. Los alienígenas que todavía nos monitoreaban desde la órbita profunda comenzaron a perder contacto con sus ondas remotas. Drones de vigilancia caían de los cielos con núcleos ennegrecidos. Datos corruptos. Los pilotos reportaban sueños que no podían explicar. Recuerdos que no eran suyos. Habíamos cruzado un umbral. Esto ya no se trataba de supervivencia. Esto era infección. Me trajeron de vuelta a la fuerza esta vez. Traje gris, helicópteros, agujas en mis venas para evitar que mi cerebro se quemara con la estática. Se suponía que esto no debía extenderse, me dijo. Reí más fuerte de lo que debería. Apuntaste con un arma al duelo y te sorprendiste cuando te devolvió el disparo. No discutió. Eso me asustó más de lo que lo hubieran hecho los gritos. Hay un nuevo jugador, dijo. No de la coalición, algo peor. Arrojó una foto sobre la mesa. No era una foto. Era un cuadro de transmisión. Un rostro, excepto que no tenía boca ni nariz. Solo filas y filas de ojos. Algunos cerrados, otros parpadeando, todos observando. Se hacen llamar los silenciadores, dijo. Una especie de culto nacida en los restos de civilizaciones destruidas por la guerra emocional. Ven lo que estamos haciendo y no quieren ponernos en cuarentena. Tragué saliva. Quieren borrarnos. Los silenciadores no llegaron en naves. Aparecieron primero en las mentes de las células de eco. Visiones, sueños, susurros en la estática. Algunos afirmaban que eran divinos. Otros decían que eran conserjes evolutivos enviados para limpiar especies inestables del genoma universal.
Su método era simple. No luchaban contra tu dolor, lo consumían. Una célula de eco en El Cairo fue encontrada muerta en un círculo. 40 cuerpos, ojos quemados, cerebros licuados. Sin signos de trauma físico. Solo un mensaje escrito con sangre. Vuestro dolor es un festín. Intentamos rastrear las visiones, monitorear las frecuencias psíquicas. No ayudó. La influencia de los silenciadores no era lineal. No seguía la física. Acechaba. Zonas de ciudades comenzaron a oscurecerse. No por apagones, sino por podredumbre de memoria. Barrios enteros olvidándose de sí mismos. Nombres desapareciendo. Historias desvaneciéndose. El pasado devorado. Y por primera vez, el proyecto Ballena no era un arma. Era un objetivo. Vinieron por mí en medio de la noche. Sin sirenas, sin advertencias, solo una corriente de aire frío en mi búnker y una presencia que no debería haber cabido en una habitación tan pequeña. No era un cuerpo. Ni siquiera era una mente. Era una presencia. Una presión aplastante detrás de mis ojos, como si mi duelo hubiera sido volteado del revés. Tropecé hacia el espejo. Mi reflejo sonreía. Yo no. Entonces lo escuché. Una voz que no era sonido. Llevas bien el dolor, pero se desperdicia en tus manos. Grité, no porque tuviera miedo, porque no lo tenía. Y eso fue lo que me asustó. Me sacaron de los escombros a la mañana siguiente. Mis aposentos estaban destruidos. Ningún rastro físico de un intruso. Pero las grabaciones me mostraban de pie, quieto, durante 7 horas, ojos abiertos, inmóvil, sangre goteando de mi nariz, oídos y boca. Y estaba sonriendo. El tipo de sonrisa que un hombre lleva cuando la última parte de él acaba de morir. El del traje gris no hizo preguntas esta vez. Solo me entregó una pastilla. Toma esto, dijo. Suprime la canalización de la memoria. Te corta de tu propio pasado. La miré. Luego la aplasté bajo mi bota. El dolor es lo único que me queda, dije. No discutió. 3 días después, lideré una misión para interceptar un nodo silenciador que se manifestaba en Siberia. Cenizas estaba conmigo. Aullido no lo logró. Encontramos un pueblo cubierto de nieve y silencio. Sin huellas, sin cuerpos, solo casas aún cálidas, comida aún cocinándose, y nada respirando. Los encontramos bajo tierra. Gente apilada en filas, ojos abiertos, recuerdos perdidos. Intentamos despertar a una. Solo susurró, ya no sé quién soy. Cenizas no pudo soportarlo. Gritó. Y el grito no fue solo sonido. Fue un recuerdo de arrastrarse por el fuego, del suicidio de su esposo, del último mensaje de voz que él dejó pidiendo disculpas por no ser lo suficientemente fuerte. El grito se onduló y por un segundo el aire se dobló, las paredes se agrietaron, y la cosa que se escondía detrás de los aldeanos, se estremeció. El silenciador no era inmune. Podía comer dolor, pero no duelo puro, sin filtrar, sin resolver. No duelo que todavía sangrara. Cenizas me miró y asentí. Lo abrimos todo. Lo dejamos salir todo. El arrepentimiento, la rabia, los momentos en que queríamos morir. Lo vertimos en la cueva como gasolina y lo encendimos con la memoria. El silenciador se desgarró tratando de escapar. No lo logró. De vuelta en la instalación, el del traje gris estaba pálido. Mataste a uno. No, corregí. Herimos a uno. Eso es peor. No preguntó por qué, porque ya lo sabía. Los depredadores heridos no se retiran. Vuelven más enojados. Y esta vez traerán todo el enjambre. Hay guerras, verás, y luego están las que sientes. No oímos empezar la invasión. No hubo naves, ni naves de desembarco, ni bombardeo orbital. Nada atravesó la atmósfera. Ni firmas de calor, ni alarmas. Pero en todo el mundo, la gente comenzó a perder sus nombres. No en sentido figurado, literalmente. Olvidaron quiénes eran. Los hospitales se desbordaron. No con heridas, sino con vacío. La gente se sentaba en rincones susurrando tonterías, tratando de recordar el nombre de un hijo que una vez amaron. El pueblo donde crecieron,
el rostro de alguien que enterraron hace años. Eran los silenciadores. No matándonos. Todavía no. Solo desarmándonos. Porque la memoria era nuestra arma y habían encontrado una manera de desafilar la hoja. Lo llamamos el desvanecimiento y se extendió rápido. A diferencia de una enfermedad, no se movía de cuerpo en cuerpo. Se propagaba a través del trauma compartido, la resonancia emocional. Podías contagiarte al escuchar a alguien describir una pesadilla de la que nunca se recuperó. Las células de eco fueron las primeras en ser golpeadas. Aquellos que se habían construido alrededor de su dolor comenzaron a deshacerse. Su duelo se desconectó de sus raíces. Rabia sin memoria. Tristeza sin significado. Los gritos se hicieron más silenciosos. Las frecuencias psíquicas cayeron. Estábamos siendo borrados desde adentro hacia afuera. Me trajeron de nuevo. No me sorprendió. Yo era el prototipo, la prueba de concepto. El primero en romper una mente alienígena con nada más que memoria. Pero ahora también era la última línea de defensa. Porque incluso mientras otros se desvanecían, yo todavía recordaba todo. Cada error, cada grito, cada rostro que dejé morir. La pastilla que me ofrecieron una vez. La que cortaba el dolor. La había rechazado una y otra vez. No por orgullo, ni siquiera por rebelión, sino porque sabía que si perdía mi dolor, perdería mi ventaja. No les gustaba, pero ahora me necesitaban. El hombre del traje gris se veía peor que nunca. Pálido, más delgado, sus ojos inyectados en sangre. No por llorar. No parecía el tipo, sino por el insomnio. Arrojó un archivo sobre la mesa. Sus manos temblaban. Nunca lo reconoció. Esta es la última zona segura, dijo. Groenlandia, remota, fría, baja población. Aún no han llegado allí. Abrí el archivo. Imágenes de satélite. Una fortaleza, no militar, experimental. Construyeron un espejo allí, dijo. Un amplificador psíquico que utiliza el entrelazamiento cuántico para convertir la memoria de una sola persona en una frecuencia que puede resonar en todo el planeta. Lo miré. ¿Quieres hacerme un faro? Sacudió la cabeza. Queremos hacerte una bomba. La idea era simple en teoría. Conectarme al espejo. Canalizar cada fragmento de mi dolor hacia el núcleo. Transmitirlo a través de cada capa de la atmósfera. Grabarlo en la resonancia psíquica del planeta. Hacer imposible que los silenciadores se alimentaran sin ahogarse en el duelo crudo y sin resolver de un hombre roto. No los mataría, pero los obligaría a irse. Y si no lo hacía, entonces sería mi último grito antes de que nos enterraran a todos. Volamos a Groenlandia en silencio. No estaba solo. Cenizas estaba allí. La silla de aullido estaba vacía. Otros se unieron a nosotros. Supervivientes, fantasmas, personas cuyas mentes aún estaban intactas. No porque fueran fuertes, sino porque su dolor era demasiado fuerte para desvanecerse. Un niño de Siria que perdió a su familia en un ataque con drones. Una madre de Detroit que había enterrado a sus 3 hijos en años diferentes. Un soldado de algún lugar de África. No hablaba mucho, pero sangraba culpa como si fuera oxígeno. Éramos el último coro. Y estábamos a punto de cantar una canción tan profunda que el universo se estremecería. El espejo no era lo que esperaba. No un panel de vidrio, ni siquiera una máquina. Era una esfera de 4 metros de altura, flotando sobre una cuenca de luz líquida hecha de tecnología alienígena, ingeniería inversa durante los primeros años de contacto cuando la cooperación todavía era una palabra que significaba algo. Zumbó cuando entré en la habitación, me reconoció, me dio la bienvenida. El técnico principal me informó como un hombre leyendo una página en la que no creía. Estarás conectado a través de una interfaz neural. Cada recuerdo que permitas entrar será magnificado, reverberado, transmitido a través de cada canal psíquico alrededor del planeta. ¿Y si voy demasiado profundo? Pregunté. Dudó. No sabemos cómo es eso. Sonreí. Yo sí. Me sujetaron. Sin cables, solo un halo de sensores sobre mi cráneo y una aguja enterrada en la parte posterior de mi cuello. Lo llamaron el hilo. No solo me conectaba al espejo. Me estaba tejiendo en él, fusionándome con la máquina,
convirtiéndome de un hombre en una señal. Les di un asentimiento. La habitación se oscureció. Y entonces abrí la puerta. Primero vino mi hija, acostada allí, cables en su nariz, manos pálidas, las máquinas pitando cada vez más lento hasta que supe que solo estaban fingiendo que tenía una oportunidad. Grité su nombre y el espejo tembló. Luego vino la guerra. El callejón donde le disparé a un niño antes de que su chaleco pudiera explotar. La forma en que sus ojos se pusieron en blanco. El olor a pelo quemado. El silencio después. No paz, sino del tipo que te hace preguntarte si todavía estás vivo. La esfera brilló más intensamente. Luego la traición. El rostro de mi hermano cuando le dije que me había alistado de nuevo después de que me rogara que no lo hiciera. Su mano apartando la mía una última vez antes de la llamada que decía que se había ido. El hilo ardía detrás de mis ojos. Profundicé más. Las peleas con mi esposa, la botella en mi mano, sus lágrimas. El momento en que me di cuenta de que no me amaba lo suficiente como para amarla a ella. Mi fracaso, mi cobardía, mi arrepentimiento. Sentí el impacto. No solo en la habitación, no solo en el edificio, en el planeta. El suelo se movió bajo el hielo de Groenlandia. Los pájaros cayeron del cielo. Los sensores tectónicos de todos los continentes zumbaron. El espejo no solo estaba transmitiendo dolor. Lo estaba grabando en la tierra. Una advertencia, un escudo, una maldición. Entonces lo sentí, a los silenciadores, miles de ellos, tratando de abrirse paso, tratando de alimentarse. Y descubriendo que cada bocado estaba lleno de vidrio. Chillaron en frecuencias que agrietaron las nubes. Pero no pudieron atravesarlo. No ahora, porque ya no estaba solo. Cada recuerdo que compartía desencadenaba a otro y otro. El niño de Siria dio un paso adelante, sus ojos en blanco pero brillantes. La madre de Detroit gritó y su grito resonó en el hilo. Cenizas susurró el nombre de su esposo. El soldado cayó de rodillas y comenzó a llorar. Y juntos cantamos. En todo el mundo, el desvanecimiento se detuvo. Los recuerdos volvieron. La gente jadeó cuando sus nombres regresaron. Su duelo se encendió dentro de ellos como brasas avivándose. El dolor no los mató. Les recordó que todavía eran humanos. Los silenciadores comenzaron a romperse. No a morir, sino a agrietarse, a fragmentarse. Las ciudades que infectaron perdieron su control. Estallaron tormentas de memoria. Emociones crudas y caóticas se convirtieron en un incendio forestal. Pero esta vez era nuestro. No alienígena, no artificial. Nuestro. Dejaron la Tierra 2 días después. Sin mensaje. Sin palabras de despedida. Simplemente se fueron. Como si hubieran mordido algo podrido y se dieran cuenta de que nunca dejaría de saber a sangre. Desperté en una cama, mi cuerpo débil, sin pelo, mis ojos todavía llorando sangre. El espejo estaba oscuro ahora, desconectado, pero el mundo exterior respiraba, todavía roto, todavía magullado, pero despierto. El hombre del traje gris me visitó una última vez. Su voz era tranquila. Les pregunté si debíamos destruir el espejo. Lo miré y se encogió de hombros. Dijeron que podría ser la única razón por la que todavía estamos vivos. Sonreí. Entonces déjalo estar. Que lo vean cada vez que miren en nuestra dirección. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. ¿Cómo deberíamos llamarlo?, preguntó. Miré al techo, el hilo todavía zumbando débilmente detrás de mis ojos. Luego susurré, ¿lápida? Porque en eso se había convertido la tierra. No en un campo de batalla, no en una prisión, ni siquiera en un hogar, sino en una lápida. Para aquellos que intentaron borrar lo que no entendían. Para aquellos que pensaban que el dolor era una debilidad. Para aquellos que miraron el alma de un ser humano y olvidaron cerrar los ojos. La paz no se sentía como paz. No cuando sabías que no duraría. 2 meses después de la transmisión que ahuyentó a los silenciadores, el mundo estaba en silencio. Demasiado silencio. Sin disturbios, sin gritos, sin perturbaciones psíquicas, solo una calma lenta y antinatural, como si el propio aire contuviera la respiración. Los gobiernos del mundo lo llamaron un milagro.
Las cadenas de noticias publicaban historias con titulares como El triunfo de la humanidad y la Tierra asciende. Pero la gente que construyó la lápida, la gente como yo, sabía la verdad. No ganamos una guerra. Solo sobrevivimos a un mensaje. Y el mensaje no fue solo para los silenciadores. Fue enviado a todos. El primer contacto llegó 61 días después del evento del espejo. Una nave, diseño antiguo, no de la coalición, no amiga. No se desocultó. No pidió permiso. Cayó en la órbita de la Tierra como un martillo y transmitió una palabra en todas las frecuencias globales. Rendición. Al principio, pensaron que era un farol. Teníamos satélites defensivos, fuerzas espaciales, láseres antiorbitales. La nueva red de defensa terrana se había endurecido después del protocolo de barrera. Pero nada de eso importaba porque no estaban amenazando nuestras ciudades. Estaban amenazando el espejo. Se hacían llamar los Nari, una especie del borde de la deriva de Orión. Su emisario medía 3 metros de altura, envuelto en una armadura translúcida que se movía como humo. Sin rostro, solo una placa cambiante de símbolos que se alteraban con cada palabra. No os tememos, dijo. Os envidiamos. Eso nos tomó a todos por sorpresa. El traductor de la ONU falló a mitad de la frase tratando de procesar el matiz, pero yo lo entendí en el segundo que vi a los Nari mirar el núcleo del espejo a través del cristal de observación. No estaban aquí para destruir la lápida. Estaban aquí para robarla. Su historia era simple. Su gente había perdido algo hacía miles de años. Continuidad emocional, una extinción espiritual. Evolucionaron más allá del duelo, del amor, del odio. Sus recuerdos permanecían, pero su capacidad de sentirlos se había erosionado. Y cuando presenciaron la señal de la lápida, desencadenó algo antiguo en ellos, un hambre. Porque nuestro duelo, su crudeza, la humanidad salvaje e imperfecta, era algo que no podían replicar. No querían el arma, querían el dolor. Las negociaciones no duraron mucho. Cuando la Tierra dijo no, los Nari nos mostraron lo que ya le habían hecho a otro mundo. Un planeta llamado Trebol, una vez habitado por más de 1.000 millones de seres sintientes, reducido a cenizas. No con bombas, no con gas, sino con inversión de empatía, una inundación psíquica de emoción falsa, un virus de falso duelo. Ahogaron a la población en una tristeza manufacturada tan espesa que olvidaron cómo sentir algo real y luego cosecharon lo que quedaba. El metraje se reprodujo en bucle en nuestra sala de guerra y supe en lo más profundo de mi ser que ya no estábamos negociando. El hombre del traje gris me encontró a la mañana siguiente. Los mismos ojos tranquilos, el mismo tono muerto. Pero había algo nuevo detrás de él ahora. Miedo. ¿Te quieren a ti?, dijo. Encendí un cigarrillo. Por supuesto que sí. Creen que eres la fuente. Sonreí. Solo soy el portador. Se inclinó. Eres el último conectado completamente al espejo. Todos los demás fracturados que lo intentaron, se quemaron. Tú sigues vinculado. Esa parte era cierta. El hilo todavía estaba vivo dentro de mí. Un susurro detrás de mis pensamientos. Un latido que no coincidía con el mío. Me había convertido en la sombra de la lápida, y ahora la galaxia quería o vestirme o enterrarme. No tuvimos tiempo de construir una defensa. Los Nari lanzaron una incursión completa. Sin aterrizajes, sin guerra tradicional. Enviaron motores de cosecha, construcciones masivas de 3 kilómetros de ancho, diseñadas para extraer energía psíquica a escalas planetarias. Aterrizaron cerca de la cuenca del Pacífico. Simplemente flotaron. No dispararon. No se movieron. Solo comenzaron a escuchar. Y eso fue peor que cualquier ataque. Porque cada segundo que escuchaban, nos drenaban. Los hospitales se inundaron de nuevo. El viejo dolor regresó. Las personas que se habían curado se encontraron recayendo, sollozando, rompiéndose. El aire se volvió más pesado. Los recuerdos perdieron su calidez. Las canciones sonaban más planas. Los abrazos se sentían huecos. No solo estaban robando emociones. Las estaban reemplazando. Me dieron a elegir. Correr o transmitir de nuevo. Esta vez no como un escudo, sino como una lanza.
Volví a Groenlandia. La lápida había cambiado. Su superficie, una vez lisa, ahora se ondulaba como la piel. Me respondió antes de que entrara. Me reconoció como una vieja cicatriz reconoce la hoja que la hizo. Los técnicos se habían ido. Sin equipos, sin manejadores, solo una habitación, una silla. Lo llamaron la última transmisión. Porque si esto no funcionaba, si la lápida no podía detenerlos, no teníamos más cartas que jugar. Me volvieron a conectar. El hilo se deslizó en la base de mi cráneo como si hubiera estado esperando, y caí hacia adentro. El espejo no preguntó esta vez. Tomó. Se sumergió en mí, tiró de cada borde crudo, cada herida, cada onza de luto inacabado y lo afiló. Me mostró a mi hija de nuevo. Pero esta vez, no el momento de su muerte. Me mostró el momento en que dejé de intentar salvarla. Me mostró el funeral de mi hermano, pero no el ataúd. Me mostró la expresión en el rostro de mi madre cuando le dije que volvía a la guerra. Y luego me mostró a mí mismo. No al soldado, no al superviviente, solo al fracaso. Y luego hizo una pregunta, no en palabras, sino en sentimiento. ¿Quieres hacerles daño? Y respondí, sí. La lápida no transmitió dolor esta vez. Transmitió verdad. La experiencia humana pura y sin filtrar. Los momentos en que nos odiamos a nosotros mismos. La culpa que cargamos por sobrevivir. Las cosas que no decimos en los funerales. La forma en que fingimos sonrisas mientras morimos por dentro. Envió todo eso. No solo el duelo, sino la conciencia de él. La carga de ser humano. Y golpeó a los Nari como fuego en un tanque de oxígeno. Sus motores se agrietaron. Su armadura se derritió desde adentro hacia afuera. Porque no solo querían nuestro dolor. Lo querían sin ganárselo. Pero la lápida no lo permitiría. Les hizo vivirlo. El cielo brilló durante 3 horas, luego silencio. Total. No como antes. No hueco. Reposado. Los Nari se habían ido. Sin naves, sin mensaje, sin secuelas. No se retiraron. Simplemente dejaron de ser. Cuando desperté, el hilo estaba muerto. Quemado como una cerilla que había hecho su trabajo. La lápida estaba agrietada por la mitad, todavía zumbando pero suavemente, como una bestia cansada que se va a dormir. Intentaron preguntarme qué vi, qué sentí, qué hice. Pero la verdad es que no podía explicarlo porque lo último que vi en el espejo fue a mi hija sonriendo. Y supe, quizás por primera vez, que el dolor no tiene por qué destruir. Puede ser lo último que te salve. No era el silencio lo que me preocupaba. Era la atención. Por primera vez en la corta y violenta historia de nuestro planeta, la galaxia no se reía de nosotros. No nos ignoraban. Ni siquiera planeaban nuestro silencioso borrado. Estaban observando. Miles de millones de ojos, sensores, conciencias, todos apuntando al pequeño mundo azul con el arma psíquica agrietada y una especie que se negaba a quedarse en su lugar. El silencio después de que los Nari desaparecieron no se sintió como paz. Se sintió como el momento después de una pelea de bar donde el tipo más duro acaba de ser noqueado y todos los demás se preguntan si son los siguientes. Lo llamaron la cuestión humana. Sin broma, ese era el término oficial. Susurros pasaban por las redes de la coalición. Miembros del Consejo de 100 especies diferentes se reunieron en cámaras secretas en lunas y ciudadelas y palacios flotantes para debatir si la Tierra debería ser 1. Contenida, 2. Protegida, o 3. Invitada. El primer grupo argumentaba que éramos un virus apenas estable, emocionalmente tóxico y mentalmente infeccioso. El segundo grupo decía que ahora éramos necesarios. La prueba de que el dolor podía ser militarizado contra amenazas existenciales como los silenciadores. Y el tercero, querían usarnos. Estaba sentado en una habitación de hospital la primera vez que alguien de ese tercer grupo hizo contacto. Cenizas estaba en coma. No había despertado desde la transmisión final. Los médicos decían que su cerebro estaba intacto, pero su canal psíquico estaba sobrecargado como si hubiera mirado al sol y olvidado parpadear. La visitaba todos los días. No porque pensara que despertaría, sino porque se lo debía. Ella gritó cuando yo no pude. Ardió cuando yo me congelé.
Algunos de nosotros no sobrevivimos a la lápida. Algunos de nosotros nos convertimos en ella. El hombre que me visitó no era humano. Llevaba un cuerpo humano. Piel, dientes, pelo, pero todo era prestado, como ropa que no quedaba del todo bien. Se sentó a mi lado como un turista en una iglesia en la que no creía. «¿Tienes miedo?», dijo con una voz demasiado limpia. «No de ti», respondí. Sonrió. «Deberías tenerlo». No me molesté en preguntar para quién trabajaba. No era Nari, ni silenciador. Algo más antiguo, algo que no hablaba en términos de planetas, sino de eras. «Transmitiste tu dolor», dijo. Pero eso fue solo el principio. Se inclinó hacia adelante. «Hay otros». Esa fue la primera vez que oí hablar del coro de ceniza. Un grupo disperso y no afiliado de especies, exiliadas, extintas en el papel, escondidas en las ruinas de civilizaciones caídas. No eran políticos. No eran religiosos. Eran puristas emocionales. Creían que la evolución no era física. Era psíquica. Y que la siguiente fase de la vida inteligente no sería determinada por la inteligencia, sino por la capacidad de soportar el significado, no de procesar información, sino de llevar su peso. Y veían la Tierra no como una amenaza, sino como la primera chispa de algo nuevo. Querían la lápida, no para destruirla, no para usarla. Querían replicarla. El del traje gris no estaba entusiasmado. «No puedes simplemente exportar el trauma como si fuera software», dijo. Estaba frente a él en la vieja sala de guerra del búnker. Polvo en las pantallas, aros de café en la mesa, un cementerio de planes que nunca funcionaron. «Pero ya lo hicimos», dije. «Los silenciadores. Los Nari. No vinieron por nuestras naves. Vinieron porque enviamos sentimientos a través de las estrellas». Me miró como un hombre tratando de detener una presa con sus manos. «¿Crees que esto termina con una señal? ¿Crees que el resto de la galaxia nos va a dejar en paz ahora?» Negué con la cabeza. «No. Creo que van a venir a pedir nuestra ayuda». Y lo hicieron. No todos a la vez, sino por partes. Los primeros en llegar fueron una especie de exploradores llamados los Geni. Anfibios, de movimiento lento, baja inteligencia para los estándares galácticos, pero con una profundidad de memoria antigua. Su gente había olvidado cómo expresar el dolor hacía generaciones. Trajeron a uno de los suyos, un niño que perdió a su madre en un colapso de marea. El recuerdo estaba enterrado bajo supresores químicos. Nos pidieron que le ayudáramos a recordar cómo llorar. Lo hicimos. Tomó 2 días. Se derrumbó en mis brazos, sollozando como un grifo roto, temblando en oleadas. Cuando terminó, me miró con los ojos hinchados y susurró algo que nunca olvidé. «Ahora puedo soñar de nuevo». Vinieron más. Una delegación de una cultura de IA nómada. Habían borrado su mundo de origen hacía siglos, pensaban que habían purgado la emoción de su código. Pero después de escuchar la transmisión, algo despertó. Pidieron sentir la pérdida, así que les dimos a nuestros muertos. Les dejamos examinar recuerdos de funerales, elogios, cruces en la carretera, nombres tallados en piedra, camas de hospital vacías, buzones de voz llenos de últimos adioses. Lo procesaron. Y por primera vez en su existencia, lloraron. Pero no todos vieron esto como un progreso. De vuelta en la Tierra, la resistencia creció, no de los gobiernos, sino de los humanos. Había quienes creían que nos estaban usando, que estábamos convirtiendo el dolor en una moneda y la galaxia en adictos. Nos llamaron los llorones, se burlaron de nosotros, llamaron a la lápida un culto, dijeron que estábamos glorificando el sufrimiento, que estábamos reescribiendo la historia de la humanidad en una telenovela que el resto del universo podía ver y de la que podía alimentarse. No estaban del todo equivocados. Porque la verdad, el dolor era poder ahora. Y algunos de nosotros nos estábamos volviendo muy buenos usándolo. Empecé a oír nuevos nombres: furias, aulladores, receptáculos, humanos que habían aprendido a transmitir sin el espejo. Armas de trauma móviles, tormentas andantes de duelo sin resolver. Algunos trabajaban para la Tierra, otros no. Una furia eliminó una flota rebelde sobre Titán,
solo gritando el último aliento de su padre a través de una matriz de señales secuestrada. Otra cerró una estación comercial con nada más que el eco psíquico de la risa de su hija y el hecho de que ya no existía. La lápida había comenzado como una advertencia. Ahora era un estándar, un plano, un evangelio del fin del mundo. Y yo, me había convertido en su profeta reacio. Cenizas despertó. No sé cómo. Tal vez nos oyó. Tal vez siguió el dolor a casa. Abrió los ojos en una habitación fría y blanca y susurró: «Terminó». Sostuve su mano y dije: «No, acaba de empezar». No lloró. No lo necesitaba. Habíamos llorado suficiente por toda la maldita galaxia. Hubo un último mensaje que llegó semanas después. No una nave, no una voz, solo un texto de señal grabado en la atmósfera por partículas demasiado pequeñas para que nuestros sensores las rastrearan. Decía: «Os oímos. Os tememos. Os damos la bienvenida». 3 facciones, 3 opciones. Y la Tierra tenía que decidir qué quería ser. Un santuario, un arma o una maldita etiqueta de advertencia. La lápida se agrietó de nuevo anoche. No por presión, no por uso, sino por esperar. Su superficie ahora parecía sangre seca, oscura y dentada. El núcleo pulsaba más lento que antes, un latido esperando algo que no entendía. Se había vuelto silenciosa, no muerta, sino cansada. Conocía el sentimiento. El nuevo consejo bajó de la órbita en un transporte con forma de lágrima. Sin guardias, sin armas, solo 10 delegados de todos los rincones de la galaxia conocida. Lo llamaron la convocatoria de las heridas. Odiaba el nombre. Sonaba poético, bonito. Y nada de lo que habíamos vivido era bonito. Querían hablar con el profeta. Así me llamaban ahora. No soldado, no operativo, ni siquiera superviviente, solo un hombre cuyo dolor una vez gritó lo suficientemente fuerte como para hacer que los monstruos se dieran la vuelta. Me llevaron a Reykjavik, la única capital que quedaba en pie sin un solo disturbio o ataque desde la primera transmisión. La ciudad se había convertido en la capital espiritual no oficial de la Tierra, un lugar donde nadie sonreía demasiado, donde el silencio se respetaba como el aire de una iglesia, y donde cada edificio tenía un muro dedicado a nombres. Solo nombres. Miles de ellos, todos tallados a mano. Gente que perdimos. Gente que nunca tuvo tumbas. Gente que recordaba demasiado. El consejo se reunió en lo que solía ser una catedral. Las vidrieras aún retenían la luz como si quisieran creer en algo. Me paré frente a ellos. Sin discurso, sin traductor, solo mi rostro y el cansancio detrás de él. El primer orador fue un ser hecho de zarcillos de cristal y ceniza flotante. Zumbaba cuando hablaba. «Has cambiado la estructura del dolor», dijo. «Lo has hecho comunicable, militarizable, enseñable». No dije nada. Otro delegado, este humanoide pero sin rostro, dio un paso adelante. «Hemos venido a preguntar qué pretende hacer tu especie con este poder». Parpadeé. «Esa no es mi decisión». La criatura de cristal zumbó de nuevo. «Debe serlo. Fuiste el primero. La lápida solo te respondió a ti». Negué lentamente con la cabeza. «No, yo solo fui el que gritó lo suficientemente fuerte como para ser notado. Eso no me convierte en un líder. Me convierte en una advertencia». Nos ofrecieron 3 caminos. Camino 1. Contención. Sellar la Tierra de nuevo. Bloquear la lápida. Evitar que cualquiera aprenda o replique su frecuencia emocional. Dejar que la galaxia se recupere. Camino 2. Diseminación. Compartir la tecnología de la lápida. Entrenar a otras especies en resonancia psíquica. Extender el don y la carga de la transmisión de memoria basada en emociones. Camino 3. Ascensión. Convertir la Tierra en un faro planetario. Dejar que la lápida transmita a través de sistemas estelares permanentemente. Dejar que cada especie escuche el eco crudo del dolor de la humanidad y sea cambiada por él. Pregunté si el último era una amenaza o un regalo. No respondieron porque podría ser cualquiera de los dos. Los gobiernos humanos entraron en pánico. No porque no entendieran, sino porque por una vez sí lo hacían. Cada opción significaba renunciar al control.
La opción 1 era cobardía. Esconderse de nuevo, esperando que la próxima amenaza nos ignorara. La opción 2 era riesgo. Compartir un arma que muy pocos entendían. La opción 3 era locura. Convertirnos en un faro psíquico en medio de un universo lleno de sombras. Así que se volvieron hacia mí para decidir, no porque fuera el más calificado, sino porque no podían ponerse de acuerdo en nada más, y tal vez porque querían a alguien a quien culpar cuando todo saliera mal. Cenizas volvió a caminar, lentamente, inestable, pero sus ojos estaban despiertos. Me encontró la noche antes de que se anunciara la decisión. Nos sentamos al borde del viejo puerto de Reykjavik, donde barcos oxidados flotaban en aguas oscuras y las gaviotas gritaban como algo antiguo y roto. «¿Vas a decir que no?», dijo. No respondí. «¿Quieres bloquearlo?», dijo de nuevo. «Apagarlo. Sellar la lápida». Me volví hacia ella y lo vi. No juicio, sino decepción. No estaba equivocada. Tenía miedo, no del poder, sino de en lo que ya nos habíamos convertido. «No quiero que seamos dioses», dije, «ni mártires, ni terapeutas cósmicos». Cenizas miró al mar. Su voz era suave pero afilada. «Ya no puedes elegir lo que somos. Esa elección se hizo el día que gritaste». Se volvió hacia mí. «Esa es la maldición de ser el primero. No obtienes la paz. Solo obtienes el fuego». Esa noche, fui a la lápida solo. Sin técnicos, sin seguridad, sin fanfarria. Puse mi mano en su superficie agrietada. Estaba fría. Y entonces habló. No en palabras, en sentimiento. Me mostró todo de nuevo. El niño al que le disparé, el hermano al que le fallé, la hija que no pude salvar, los gritos que enterré, las vidas que perdimos. Y luego me mostró algo nuevo. No memoria, sino posibilidad. Una habitación, una pequeña. Un niño de otro mundo sentado con un eco humano contando una historia sobre la pérdida. Y no llorando, solo entendiendo. Otra visión, un monje de IA, dedos de metal presionados contra una piedra de memoria, reproduciendo el sonido de una nana humana. Otra, un superviviente Nari reconstruyendo un templo. Esta vez con una cámara de duelo, un lugar para sentir. Y otra tierra. No ardiendo, no armada, sino abierta, tranquila, sombría, pero viva. Di un paso atrás, sentí mi pulso disminuir, y finalmente entendí. No estábamos destinados a controlar el dolor. Estábamos destinados a llevarlo. No solos, sino primero. Al día siguiente, hablé ante la galaxia. Sin túnica, sin corona, solo una voz. Y les di la respuesta. Lo compartiremos. Todo. No porque queramos poder. No porque queramos piedad, sino porque este peso, esta herida, este zumbido insoportable en la parte posterior de la mente, es lo que nos hace reales. La lápida no se convirtió en un arma. Se convirtió en una escuela. La primera de su tipo, un santuario para los heridos emocionales, para los rotos, para los que tenían demasiado miedo de recordar. Las especies se enviaron a sus olvidados, a sus entumecidos, a sus desesperanzados. Y les dimos lo que teníamos. No salvación, no sabiduría, solo duelo. Humano, crudo, desordenado, real. Y para muchos, fue suficiente. Pasaron los años. Envejecí. Mi nombre se desvaneció. La galaxia siguió adelante. Pero la lápida permaneció. No intacta, pero no olvidada. Y cuando morí, no me construyeron una estatua. Tallaron mi nombre en el último panel del muro de Reykjavik. Solo un nombre más entre miles. No especial, no elogiado, solo recordado como todos los demás.